Muchas gracias, Isabel. Un saludo a todos los panelistas. Buenas tardes a todos también los que están viendo este fructífero, espero, ciclo y a todos los asistentes. Esta es la segunda instancia que se está dando. Y bueno, hablar del rol de la derecha chilena dentro de un nuevo ciclo político, creemos que no puede estar aislada de una derecha a nivel global y regional. Entonces, si bien hay problemáticas particulares, también suscita una coordinación también, y no vernos como islas ante las amenazas de la libertad bajo estas nuevas fórmulas o mecanismos o estrategias que emplean las izquierdas. Estamos viendo que las democracias liberales, como la hemos concebido últimamente, están en deterioro, y no solo por caprichos o desaciertos de determinados gobernantes, sino también por un fenómeno que podríamos ver como multiplexo, donde podemos incorporar injerencias, intereses estratégicos, geopolítica, manipulación de datos personales, lobby, mercantilismo propio de Latinoamérica. Y sumado a lo anterior también no podemos dejar pasar a nuestros adversarios. ¿A quién nos enfrentamos? Las izquierdas, o mejor dicho, los enemigos de la libertad, que ellos tienen una agenda, la han sistematizado, la han trazado mediante objetivos y fechas, mediante teoría y praxis, con manipulación del sentido común, construcción de hegemonía, para ponerlo en términos gramscianos. En enero del 2005, en el libro de Memoria y Identidad, Juan Pablo II ya nos advertía que decía que era legítimo preguntarse si no estamos frente a otras formas de totalitarismo, falazmente encubierto bajo las apariencias de democracia, refiriéndose, por ejemplo, a las agendas top-down, impuestas por lobbies o algunas agencias supranacionales. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿cuál es la postura de nuestra heterogénea derecha frente a esto? ¿Vamos a cuestionar en base a la evidencia estos agenciamientos? ¿Qué vamos a decir sobre la soberanía nacional o también sobre la soberanía de nuestras vidas, nuestras formas de vivir, como señala Deleuze? Un año tardó, por ejemplo, la centroderecha señalar que la izquierda está perpetrando un golpe de Estado, blando, como sea, o un golpe de Estado postmoderno. Cuando bastaba del día uno pasearse por las calles, ver cómo se incendiaba Chile y darse cuenta de un fenómeno politológico no menor, de este proceso que no tenía nada de espontáneo. Lo digo porque yo estuve ahí en las calles viendo esas manifestaciones y esa producción teórica en la práctica. Entonces, hay una producción teórica constatada con la realidad y podríamos ver y constatar líneas de fuga de Deleuze-Guattari hasta el tradicional o clásico lucha de clases de Marx en los rayados, en los comunicados, en los gritos, en los cánticos, etc. Podemos discutir también un sinnúmero de tácticas o estrategias para ver en qué camino trazar ciertos puentes, pero la base y la subbase en esto de términos ingenieriles tienen naturaleza moral. Y ahí es que no son 30 pesos, como dice la izquierda, sino que en esto, dando vuelta al argumento, son más de 30 años de subversión ideológica, política y cultural. Y si no nos hacemos cargo de nuestro sector, no va a haber nadie que pare esta maquinaria de las izquierdas de producción intelectual, porque el gran error ha sido tratar como demócratas a los totalitarios de siempre. Y los desafíos de la derecha, ya para ir completando, a nuestro juicio son múltiples y cada vez más complejos, y en esto quiero referirme, por ejemplo, a la construcción del lenguaje, las imágenes de la realidad, el sentido que le vamos dando a las palabras. Por ejemplo, cómo los grandes medios y comunicadores del país también han utilizado la prensa hoy como arma política, y no solo en Chile, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, etc. Cómo se crea un relato, un diagnóstico sobre el estallido social, entre comillas, y mejor llamada insurrección, y luego se replica todo eso a nuestros ciudadanos. ¿Qué posición vamos a tomar frente a los medios de comunicación asociados a las agencias estatales extranjeras, por ejemplo, que promueven noticias falsas? Vamos a permitir además la tiranía de la corrección política sobre nuestras libertades fundamentales que se están cercenando. Por otro lado, también tenemos que ofrecer alternativas a estos separatismos de los dispositivos de la izquierda posmoderna, y que a mi juicio se han tomado la agenda. Me refiero a feminismo, indigenismos, políticas identitarias, ecologismo radical, antiespecismo, colectivos artísticos, flujos insurreccionales marginados, desadaptados. Y no lo digo porque son minorías, sino que es porque esas minorías han tomado la agenda política y hoy gobiernan ellos. Entonces, inclusive estos grupos ven a delincuentes como sujetos políticos. Entonces, son preguntas más profundas que tenemos que hacer. En tercer lugar, ante los avances y las respuestas de la tecnocracia, por ejemplo, a los problemas de salud y la seguridad, ¿cuál va a ser la posición de nuestro sector frente al transhumanismo? No he escuchado ninguna palabra sobre ello. Una realidad del desarrollo acelerado, además, que esta discusión enmarca más allá de izquierdas y de derechas.
sino entre transhumanistas versus bioconservadores. Y esto estoy citando al mismo Guido Girardi, que preside en el Congreso el tema de la tecnología y de estos congresos que hace anualmente. Entonces, la derecha tiene algunas pulsiones incipientes para un nuevo ciclo, ya lo decía Claudio, lo decía también Pablo, se esbozan partidarios de la libertad que son nacidos en democracia, no cargan con esa mochila del pasado, controlan gran parte de las redes sociales, medios alternativos también, hay sectores evangélicos también que han dado una lucha constante contra la injerencia del Estado en la educación de sus hijos, así como también a favor de la libertad de culto, que también ha sido cercenada en este último tiempo, y eso no podemos callarlo. Más de 15 iniciativas también que se agradece, y centros de estudios promotoras de la libertad que no existían antes, entre otras novedades de distintos grupos universitarios. Entonces, para ir cerrando ya, Isabel, la construcción de un proyecto de empujar un proceso de transformación en base a nuestra historia y nuestra tradición anclada en principio de una sociedad libre y responsable, con nuevos desafíos, por supuesto, y mientras la vereda contraria producen, practican la crisis del Estado, por ejemplo, y la toma del poder, nosotros debemos desarrollar e intensificar todo aquello que consideramos que es moralmente correcto, para evocar esta emocionalidad negativa en el adversario por parte de las izquierdas. Y así también complejizar, en el sentido etimológico de la palabra, es cumplex sin pliegues, el pensamiento de las izquierdas. Hablar de un proyecto implica no trabajar para una elección simplemente, y es replegarse y trabajar en todos los planos y pensar en la ofensiva. Y quizás es tarde, pero yo tengo fe que los jóvenes que no cargan estas mochilas del pasado, como dije anteriormente, ayudarán a buscar respuestas en esta batalla cultural. Así que muchas gracias.